Bueno, esto ya es parte del análisis de funciones, o sea, nos adelantamos un poquito al tema, simplemente para ver que acá puede surgir una indeterminación, vamos a plantear la teoría y después cuando hagamos los ejercicios vamos a resolver aplicando la regla del L'Hopital, justamente. Yo voy a mostrar también una gráfica que en el apunte no está, que es esta, ¿no? Acá nosotros tenemos una función representada, yo no puse la expresión analítica, pero una función que, como ven, tiene una asíntota oblicua. ¿Qué significa que tenga una asíntota oblicua? Fíjense que acá, a medida que x crece indefinidamente, cuando x tiende a infinito, la imagen de la función tiende a acercarse a una recta oblicua, que acá llamamos mx más b. No es la tangente, es una recta, en este caso es una asíntota oblicua, porque si fuera tangente tocaría en algún punto, pero acá no. La recta, la función tiende a esa recta. Esa recta igual a mx más b decimos entonces que es una asíntota a la curva, si, fíjense que planteo una diferencia, si esta diferencia tiende a cero. A ver, fijémonos en el gráfico. Si yo me paro en un determinado valor de x, ¿no? Voy a tener la imagen para f de x dada por la curva de la función y la imagen para esa va a ser una recta asíntota oblicua. Fíjense que a medida que x crece, la imagen de la función se hace muy parecida a la imagen de la asíntota. Justamente por ser una asíntota, la función tiende a acercarse a ese valor. Por lo tanto, esta diferencia acá, a medida que x crece, va a ser cada vez más chica, va a tender a cero, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea. El límite, cuando x tiende a infinito, de la imagen de la función menos la imagen de la asíntota, tiende a cero, te da cero. Si eso ocurre, mx más b es una asíntota oblicua a la función f de x en este caso. No sé si se entiende el planteo que estoy haciendo. Profe. Sí, Eso sí, es sí. clave, entender lo que dice ahí Pupi es clave para entender, digamos, cómo vamos a llegar a la ecuación para determinar asíntota. Que uno entienda Sí, esa ecuación, eso, que la función y la recta en el infinito son casi iguales. exactamente. ¿eh? Ahora lo que vamos a ver es cómo obtener la pendiente y la ordenada al origen de la asíntota. El valor de B es el punto de corte este acá, ¿no? Yo no lo marqué, pero es este. Para eso, lo que vamos a hacer es, para calcular M, vamos a empezar con M, vamos a dividir por X ambos miembros de la expresión que puse recién, ¿no? Esta es la expresión. La vamos a dividir por X. Fíjense lo que se hace. Límite para X que tiende a infinito, divido por X esto, y divido por X al 0. O sea, hacer esto no cambia la expresión original. ¿Sí? Divido por X ambos miembros. Obviamente que dividir por un número a 0 me va a dar 0. Por eso acá, 0 dividido por X, 0. Y en el primer miembro lo que hacemos es distribuir la X del denominador en todos los términos. O sea, me va a quedar f de X sobre X, ¿no es cierto?, de acá, menos mx sobre X me va a quedar otro término, y el menos este proviene del menos que está acá, menos por más menos, b sobre x, ¿entiende? Distribuye el x en estos tres términos. O sea, esto acá es como si ya se hubiera sacado el paréntesis si le hubiera puesto el menos a la b, ¿no? Ahora, si yo reescribo esto, distribuyendo el límite en cada término, distribuyo el límite acá, acá y acá, me va a dar el límite para f de x sobre x, que me queda acá, de infinito,
menos el límite para x que tiende a infinito de m, porque acá la x con la x se van, me va a quedar m solo, ¿no? Menos el límite para x que tiende a infinito de b sobre x. Esto igualado a 0, ¿no? Igualado a 0. Entonces, fíjense que acá, en un paso me despeja m. ¿Por qué? Porque el límite de una constante a qué es igual. Constante misma, o sea que este valor es m. Ya que ahí ya lo tengo al m, lo que hago es pasarlo al otro miembro. Como está con menos, pasa con más. ¿Eh? Y acá, el límite cuando x tiende a infinito de b sobre x, una constante sobre algo que tiende a infinito me va a dar 0. O sea, este término se cancela. ¿Está claro? Se cancela este término y acá me queda el m solo. Por lo tanto, paso al otro miembro y me va a quedar que m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. ¿Sí? ¿Entendió el procedimiento? ¿Le salió m? ¿Me siguen? Sí, sí. Profe. Bien, bien. Entonces, acá, normalmente, ¿qué va a pasar? X tiende a infinito, el denominador tiende a infinito. Y f de x también. Si tengo una asíntota oblicua, f de x también. Voy a tener una indeterminación acá, infinito sobre infinito. Si me queda, por ahí en una de esas se cancela y se levanta, pero si normalmente queda una indeterminación, que hay que levantar por la regla del L'Hopital, para obtener el verdadero valor del límite que va a ser la pendiente de la recta. Desde el punto de vista práctico es muy simple. Este es el procedimiento que demuestra de dónde sale m. Cuando yo haga en la práctica, ¿qué voy a tener que hacer? Agarrar la función que tengo, dividirla por x y resolver este límite. Nada más. Para obtener m. El caso de b es más simple. No hay que dividir por x como hicimos para m. Fíjense que acá, si uno tiene la expresión original, que era f de x menos mx más b. O sea, f de x, la imagen de la función, la imagen de la recta, la tendencia de este límite es a 0. Si yo saco el paréntesis acá, me va a quedar la b con signo menos, ¿no? Queda esto, al haber sacado paréntesis. Y después, fíjense cómo reagrupo los términos. Distribuyo el límite, pero lo distribuyo entre los dos primeros términos, ¿sí? Me queda esto, menos el límite para b, que b es una constante. El límite, cuando x es infinito de una constante, es la constante misma. Igualado a 0 siempre, ¿no? Porque es el 0 que aparece de esta expresión. Entonces, como el límite de la constante misma, la paso al otro miembro como b directamente positivo, y me va a quedar que b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Y esta es la expresión entonces para calcular la ordenada al origen de esa recta asíntota. Fíjense que para calcular b, yo necesito saber cuánto vale m. O sea que primero tenemos que calcular m, después calcular b. Si m, si el límite este para calcular m me da infinito, es que no tengo asíntota. Para que tenga asíntota oblicua, el valor de m tiene que ser un valor acotado. Y así voy a poder calcular b. O sea, una vez calculado el m, lo reemplazo acá y resuelvo este límite para calcular b, que es la asíntota oblicua, ¿no? Bueno, ahí vuelvo a decir lo que decía antes. Tanto para m como para b, tener que aplicar, o puede que tenga que aplicar la regla del L'Hopital si me queda una indeterminación, ¿no? Una asíntota horizontal es un caso particular de una asíntota oblicua. ¿Cuánto vale la pendiente en una asíntota horizontal? ¿Cuánto vale m? 0. Vale 0. Entonces, cuando yo tenga que calcular la asíntota, si m me da 0, seguro que yo tengo una asíntota horizontal. O sea, este término
se cancela y en definitiva lo que estoy calculando es cuál es la tendencia de la función cuando x tiende a infinito. Tiende a un valor b, asíntota horizontal, y igual a b, ¿no? Acuérdense que la ecuación de la recta, vuelvo a la expresión original, si m vale 0, la ecuación de la recta va a ser y igual a b, una asíntota horizontal, digamos, que no es el caso que estamos mostrando en el gráfico, ¿no? ¿Se entendió? Esas es, digamos, las dos expresiones para calcular lado m, y por el otro lado vamos a utilizarlas cuando hagamos un análisis de función. Entonces, esto concluiría la primera parte de lo que es del L'Hopital, y voy a introducirme entonces a lo que es el análisis de función en sí. Que, digamos, es la parte más interesante del cálculo diferencial. ¿Por qué? Bueno, porque acá usamos todas las herramientas, todo el conocimiento adquirido hasta ahora, estamos usando para lo que es analizar una función que por ahí es más compleja que una función que proviene directamente de una función básica, por alguna de las transformaciones que hemos visto. Normalmente este tipo de funciones que analizamos son más complejas y no las podemos obtener por transformaciones básicas. Traslación a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, funciones, ¿sí? No, son más complejas. Entonces eso requiere un análisis que llamamos completo. El estudio se basa en comprender cuáles son los elementos. Dominio, el paso, tener muy presente para el cálculo de los otros elementos, porque por ahí si la función no está definida para algún determinado valor de x, yo después encuentro que en ese valor de x tengo algún elemento característico, tengo que excluirlo a eso porque obviamente no está dentro del dominio de la función. Ya vamos a ver que puede pasar eso. Por eso es importante todo definir el dominio y ver qué valores de x quedan excluidos del dominio, ¿no? La imagen quizá cuesta un poquito más obtenerla que el dominio. La simetría, que todos estos elementos que estamos viendo son los de la primera parte de cálculo 1, ¿no? Cuando hablamos de simetría, hablamos de que la función puede ser par, puede ser impar, o puede no tener simetría directamente, ¿no? Si no es par ni impar, no tiene simetría. Acuérdense que para ver si una función era par, lo que hacíamos era f de x igual a f de menos x. Si eso ocurre, tenemos una función par. Era impar si f de x igual a menos f de menos x. O sea, vamos a verificar todas estas cosas. Simetría. Punto de corte con los ejes también. Sabemos. De hecho, creo que todo lo que tenemos acá, estos puntos, estuvieron involucrados en la primera actividad, ¿no? Con el eje X, corte con el eje Y, intervalo de positividad. Esto puede o no pedirse, pero ¿qué son los intervalos de positividad? Son los valores del dominio para los cuales la función es mayor que 0. O, digamos, podemos hablar de intervalos de negatividad, que son aquellos en los cuales la función es menor que 0. Si uno establece los intervalos de positividad, el resto de los intervalos van a ser valores negativos, a menos que la función no tenga imágenes negativas. Me permite analizar la función para saber por dónde anda cuando la tengo que graficar. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Las verticales se dan en aquellos casos en los cuales la función asíntota debido a que se hace 0 el denominador y el límite cuando x tiende a infinito, a ese valor, se hace infinito, ¿no? O sea que, a ver si tengo asíntotas verticales, me voy a tener que fijar en el dominio de la función. Por eso tengo que tenerlo presente para el cálculo de estos elementos. Y aquí es donde surge la necesidad de conocer el dominio para ver si tengo asíntotas verticales. En algún punto el denominador se hace 0 y en ese punto la tendencia de la función es a infinito, tengo una asíntota vertical.
Las horizontales y oblicuas son las que acabo de explicarles precedentemente. Cómo obtenerlas. Y ahí, acá hasta todos estos puntos no requirieron del uso de la derivada. Acá ya tuvimos que usar límite para ver si teníamos una asíntota vertical. Y acá tenemos que usar la regla del L'Hopital si es necesario, o sea, derivar. Después vamos a ver, inmediatamente después de esta presentación, de esta foto, les voy a mostrar la definición de crecimiento y decrecimiento de una función, lo cual me va a permitir establecer los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y a partir de eso deducir si tengo puntos críticos máximos y mínimos o mínimos. Vamos a poder deducir eso, y ver bien qué es un punto crítico y cómo determino los máximos y mínimos de la función. Vamos a ver, por último, los intervalos de concavidad. Vamos a definir lo que es la concavidad y una vez establecidos los intervalos de concavidad voy a poder establecer previamente los puntos de inflexión. O sea, los puntos de inflexión ya vamos a ver definirlos también. Son puntos en donde se establecen cambios de concavidad de la función. Así que conocer estos elementos nos va a permitir tener una descripción completa de la función y podremos esbozar su gráfica. Digamos, conocer la gráfica de la función es un poco comprender el fenómeno que está representando la función, poder analizarlo conocerlo, digamos, en profundidad, si ese fenómeno se pudiera representar a través de una función, ¿no? Así que fíjense qué importancia tiene el análisis completo de la función, donde entran en juego todos los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿no? Vamos adelante entonces, ¿me escuchan? Sí, profesor. Fuerte y claro. Bien. Entonces, cuando hablamos de crecimiento de una función en un punto, este tema está en la página 85. Vamos a hablar de crecimiento en un punto y en un intervalo. Una vez que definamos en un punto, vamos a hacer la extensión a un intervalo. Tenemos una función f, que es continua en un intervalo. Continua quiere decir entonces que no tiene saltos, que no tiene huecos, que no hay asíntotas verticales. Entonces, se dice que f de x es creciente. Vamos a hablar de un punto x0, por lo tanto vamos a analizar qué pasa en un punto x0 acá, del intervalo b, si solo si para valores de h positivos o infinitamente pequeños, se verifica que f en x0 menos h es menor que en f de x0 y a su vez es menor que en f de x0 más h. O sea, defino un h. Si ese h es positivo, x0 más h va a estar acá y x0 menos h va a estar acá. ¿Qué pasa con las imágenes? La imagen de en x0 menos h va a ser más chica que en x0 y a su vez más chica que en x0 más h. Eso es lo que está planteando acá cuando define crecimiento. Considerando un h mayor que 0. Fíjense que el crecimiento lo está planteando en el sentido positivo de f de x. Yo miro qué pasa con la función antes de x0 y después de x0 y veo que efectivamente hay un crecimiento porque la imagen va creciendo a medida que me desplazo hacia la derecha, ¿no? Esa sería la definición de crecimiento. Ahora, podríamos decir que f de x es no decreciente. Esto es un poco más fino, si se quiere. En vez de poner una desigualdad absoluta, acá pone una desigualdad con menor o igual y menor o igual. Esa es la única diferencia para decir que, bueno, que la función es no decreciente. Puede ser que la función se permanezca constante en ese intervalo, con lo cual no va a decrecer. ¿Sí? Miren una cosa. Si h es menor que 0, si yo considero un h negativo, podría reemplazar acá el menos con un más, si el h fuera negativo. Entonces, pasando el x0 para el miembro izquierdo de esta doble desigualdad,
me va a quedar x0 más h menos f de x0 más h menos f de x0 menor que 0, si tomo esta desigualdad, ¿no? Con un h negativo. Y si h es mayor que 0, tengo esto, f de x0 más h menos f de x0 mayor que 0. A ver, si yo considero que h es mayor que 0, la imagen esta es más grande que esta. Otra me va a dar mayor que 0. Pero si yo divido ambos miembros por h, fíjense lo que pasa acá. Si h es menor que 0, yo divido esto por h. Si divido por h, me va a quedar esto. Pero si divido a 0 por un número negativo, me va a seguir quedando 0, pero la desigualdad se invierte acá. Cuando divido por un número positivo, esto no cambia, o sea, esta desigualdad se va a mantener como está. 0 dividido h, 0, y acá me va a quedar mayor que 0. En ambos casos, fíjense, sea h menor que 0 o mayor que 0, esta desigualdad es mayor que 0 para la situación que estamos viendo de una función creciente. Pero esta desigualdad, ¿qué es? El h acuérdense que es delta x, ¿no? O sea que lo que yo tengo acá es el cociente incremental, ¿no? Cuando h tiende a 0, cuando le tome límite, esto en definitiva acá va a ser la derivada de la función en el punto x0. ¿Y cómo tiene que ser para la función creciente? Mayor que 0. Si la función es estrictamente creciente, la derivada es mayor que 0. Es una demostración que termina diciendo entonces que una función en un punto, si yo la derivo en ese punto y me da mayor que 0, voy a decir que esa función es creciente en ese punto. Ya, digamos, teníamos que la derivada era mayor que 0, habíamos visto que era la pendiente de la recta tangente en el punto. Por lo tanto, si la pendiente era positiva, decíamos que la función era creciente en ese punto. De alguna manera estamos concluyendo lo mismo a través de este análisis, ¿no? Nosotros en la práctica vamos a usar esto. Si la derivada en el punto es mayor que 0, vamos a decir que es creciente en ese punto. Lo que dice abajo es que si en cada punto del intervalo es creciente, entonces la función va a ser creciente en todo el intervalo. Diremos que una función f de x es creciente en el intervalo cuando es creciente en cada uno de ellos, de los puntos del mismo. Conclusión, cuando la derivada es mayor o igual que 0, la función es creciente en ese punto. Y si lo es en cada punto del intervalo, será creciente en ese intervalo AB. El mismo análisis se hace cuando nosotros tenemos una función decreciente. Fíjense que x0 acá está en este punto, y fíjense que para un valor de h positivo, x0 menos h está acá, x0 más h está acá, la función en x0 menos h, cuando la función es decreciente, va a tener una imagen mayor que en x0, y a su vez esta va a ser mayor que en x0 más h. Por eso se plantea esta doble desigualdad, ¿no? Con un razonamiento análogo vamos a llegar a la conclusión que la derivada primera en x0 va a ser menor que 0. No vamos a hacer ese análisis, sino que se hace con un razonamiento para no repetir el procedimiento, igual que el anterior, ¿no? Entonces, cuando en x0 la derivada me da menor que 0 es decreciente, y si me da mayor que 0 es creciente la función, esto me va a poder, lo voy a poder usar para establecer los intervalos de crecimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Obviamente, si yo veo que la función crece y por lo tanto su derivada es mayor que 0, y decrece y por lo tanto su derivada es menor que 0, digamos, usar eso me está indicando de que en algún punto puedo tener algún valor en el cual la función alcanza un máximo o un mínimo
en donde la derivada se va a hacer 0 o no va a existir, ¿no? A ver, ¿cómo voy a calcular esos intervalos? Primero voy a tener que ver la función. Siempre tengo que remitirme al dominio de la función y ver los puntos en los cuales la función no tiene dominio. Después voy a tener que calcular la derivada de f de x y determinar el dominio de la derivada. ¿Por qué determinar el dominio? Porque puede ser que la derivada no esté definida en algún punto. Y esos puntos, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que eran vértices. El módulo de x era este, ¿no? El módulo de x pasaba. Hay que tener en cuenta eso entonces. Ver el dominio de la derivada. Calcular los valores donde la derivada se haga 0. O sea, una vez que yo veo la función derivada, la expresión de la derivada, veo su dominio, la igualo a 0 para ver qué valores de x van a ser 0 la derivada. Así que yo voy a tener entonces, con esos puntos que identifique, voy a poder armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Después, cuando veamos con Rodolfo el práctico, vamos a ver cómo lo hacemos, pero en los intervalos en donde la función crezca, va a ser los intervalos donde la derivada se haga mayor que 0. Y en los intervalos donde la función decrece, vamos a verificar que efectivamente la derivada es menor que 0. O sea, en realidad vamos a hacer al revés. Vamos a evaluar la derivada en los intervalos que yo establezca. Donde era mayor que 0 la derivada, voy a decir que f de x crece. Donde sea menor que 0 la derivada, voy a decir que f de x decrece. El procedimiento, como les digo, es este: determinar el dominio, calcular la derivada, igualarla a 0, ver el dominio de la derivada, ver los valores de x para los cuales la derivada se hace 0, armar intervalos teniendo en cuenta el dominio y los puntos donde la derivada no está definida o se hace 0, y ver en cada intervalo qué pasa con el signo de la derivada. Si es mayor que 0, la función va a ser creciente. Si es menor que 0, la función va a ser decreciente en esos intervalos. Este teorema, que está en la página 87, lo resume, ¿no? Si f' de x es mayor que 0, para todo x de AB, f de x es estrictamente creciente en AB. Si f' de x es menor que 0 para todo x de AB, f de x es estrictamente decreciente en ese intervalo. Y si la derivada me da 0 para todo x de AB, ¿qué pasa? La función no crecía ni decrecía, es una función constante en ese intervalo. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Voy a remitirme a la página 87, donde está el desarrollo de este ejemplo, para ver cómo analizamos el crecimiento de esta función. ¿Me siguen? ¿Esta función qué tipo de función es? Cuadrática. Una cuadrática, una parábola. Rama hacia arriba, rama hacia abajo. Hacia arriba. Bien. Entonces, nos vamos a remitir al teórico, página 87. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? 3x² más 2x más 1. Esa función, ¿qué dominio tiene? 3x² más 2x más 1. Todos los reales, ¿verdad? Entonces, no voy a tener problemas con el dominio. O sea, los valores de x pueden ser cualquiera, puede asumir cualquier valor de x en el campo de los reales. Cuando la derivo, la derivada de 3x² más 2x más 1 va a ser la derivada de 3x², o sea, 3 por 2, 6x, más la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de 1, que es 0. O sea que la derivada primera es 6x más 2. Los valores de x para los cuales la derivada primera es positiva van a determinar el intervalo de crecimiento de la función. Y los valores de x para los cuales la derivada primera es negativa van a determinar los intervalos de decrecimiento de la función.
Entonces, por eso conviene resolver esta igualdad, igualando a 0 la derivada. Cuando yo igualo a 0, voy a encontrar valores en donde me van a permitir con esos valores armar los intervalos. Fíjense que cuando, en realidad acá voy a tener otro intervalo. 6x más 2 igual a 0 me va a terminar dando x igual a menos 1/3, ¿no? Si reemplazo a x por menos 1/3 acá, me va a dar 0. Así que ese punto en el cual la derivada se hace 0, acordemos que la derivada de esto y la estamos igualando a 0, es el punto en el cual va a haber un cambio de crecimiento en la función. Y entonces voy a armar los intervalos. Como la función está definida para todos los reales, los intervalos van a involucrar desde menos infinito hasta el punto donde se hizo 0 la derivada primera, o sea, hasta menos 1/3, y desde ese punto donde se hizo 0 la derivada primera hasta más infinito. Acá tengan en cuenta que no estoy analizando puntos de corte, nada. Los intervalos se arman con los valores de x en los cuales se hace 0 la derivada primera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar el signo de la derivada primera en cada uno de estos intervalos. ¿Y qué vamos a concluir? Que la función es creciente en este intervalo. ¿Cómo lo voy a probar? Voy a agarrar un valor de x, por ejemplo, en este intervalo. ¿Qué valor de x podría usar para probar el valor de la derivada primera? El más simple de todo, me parece. El 0 está incluido acá. X igual a 0. Bueno, podría usar cualquier valor, pero si uso x igual a 0, la derivada primera acá va a ser 6 por 0, 0, f' en 0 me va a dar 2. Entonces, como la derivada primera es positiva, voy a decir que en este intervalo la función es creciente. Para probar acá en este otro intervalo voy a usar otro valor, por ejemplo, menos 1. ¿Sí? Si uso menos 1, acá me queda 6 por menos 1, menos 6 más 2, menos 4. La derivada primera me da negativa, entonces digo que en este intervalo la función es decreciente. Fíjense que estoy usando un solo valor para probar. No hace falta probar en más de un valor acá adentro, porque yo ya me fijé en los cambios de signo de la derivada primera y ocurre solamente en menos 1/3. De menos 1/3 para arriba no voy a tener cambio de signo. Puedo usar cualquier valor de x para probar el signo de la derivada. Tanto acá como acá, no voy a tener problemas. Cualquier valor que elija acá adentro o acá adentro va a ser representativo del crecimiento o del decrecimiento de la función en todo el intervalo. Por eso pruebo en un solo punto. ¿Se entiende un poco esto? Fíjense que es acá, ¿no? Es justamente donde yo tengo el vértice de la parábola. O sea, de menos infinito a menos 1/3, valores de x, la función es decreciente, hasta que llega a menos 1/3, y de menos 1/3 en adelante pasa a ser creciente. Las derivadas me dan signos positivos. Obviamente, bueno, estamos analizando una función sencilla, como es esta parábola, que está desplazada hacia arriba y hacia la izquierda, digamos.